非常时期，只能用非常来做。他跟我说他得把小雨送出国。人有钱任性，咱没钱认命。将来你学成归来，那咱们也算是海归啊。最不济混一口流利的英文回来，混一口流利的广东话回来也不一定。我哪儿都不去，你和那狐狸精用什么花招都赶不走我。只要你好好读书，你就能进前100，能进前100就能进重点高中。只要你能进了重点高中，那我们还要送你出去干嘛呢？学习不好的才送出去吧。 Recientemente, la televisión china presentó una serie cuyo tema era la vida de los estudiantes de secundaria del país. La serie cuenta en paralelo la vida de 3 familias con diferentes condiciones económicas que deciden enviar a sus hijos a estudiar al exterior sin tener en cuenta la opinión de los pequeños. Las reacciones a favor y en contra inundaron las redes sociales. ¿Cuál es el origen de esta fiebre por enviar a los niños a estudiar al extranjero? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este proceder? ¿Y es bueno que se generalice? Ese es el tema que vamos a discutir en nuestro enfoque de hoy. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Hoy vamos a escuchar las opiniones de nuestros invitados de hoy. Lourdes Fernández, que es presentadora de CGTN Noticias. Bienvenida, y yo creo que es muy diferente, ¿no?, sentarse en un estudio, pero como invitada. Gracias, Chachampín, por la invitación. Sí, hoy voy a expresar lo que opino. Yo creo que, bueno, como madre te lo digo, no enviaría a mi hijo muy pequeño al extranjero. Sí, esperamos que durante la grabación podamos escuchar más opiniones suyas como un madre, ¿no? Okay. Sí. Y otro invitado, César Santos, comentarista de CGTN. También bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Yamin, muchas gracias. Vamos a discutir de los niños, que ya todos somos padres, ya podemos hacerlo. Sí, sí, claro. Bueno, hoy el tema para nosotros es la educación básica en el extranjero, ¿sí o no? Yo creo que vamos a hacer una votación. Y ya manifesté que... ¿apoya o no? Estoy ¿Apoya en o en contra? Para mí, tan jóvenes, no es No está de acuerdo, no apoya esa opción. No, tan jóvenes no. No. Ya pudiera ser en la universidad para un máster, a un doctorado, que ya está formado el niño, que ya está formada la persona. Sí, ok, vamos a escuchar la opinión de César. ¿Sí o no? ¿Apoya o no? No. Tampoco, tampoco. No, muy bueno, tradicional yo. Sí, yo personalmente también estoy cauteloso de tomar esta decisión. Entonces, nosotros, los tres, parece que no estamos de acuerdo con enviar a los niños a una edad muy pequeña, a una corta edad. Pero la realidad es que ahora cada vez hay más padres chinos que están tomando esa decisión. Según el Ministerio de Educación de China, en 2016 participaron en el examen de acceso a la universidad 9.400.000 estudiantes de secundaria, 20.000 menos que en 2015. Las estadísticas individuales de varias provincias y ciudades también registran descensos sostenidos en los últimos años. En contraste, el año pasado, 523.000 jóvenes chinos ingresaron a centros educativos del extranjero, es decir, casi el triple de quienes lo hicieron una década atrás. Y de este total, más de una quinta parte correspondió a estudiantes de secundaria. Esta tendencia es confirmada por el Centro para China y la Globalización, un grupo de expertos cuyas cifras revelan que, en comparación con 2012, la proporción de quienes estudiar al exterior luego de graduarse de escuelas secundarias en el año pasado bajó de 61 a 44%, en tanto que la de quienes fueron a otros países a cursar la secundaria pasó de 17 a 27%. ¿Por qué estas familias están tomando esta decisión? Es un poco una cuestión como de modas, ya me parece que esto es una especie de ciclo, de proceso que tiene una curva ascendente y una curva descendente. Ya no me atrevo a precisar si vamos en curva ascendente o estamos ya en la parte plana. De pronto las estadísticas dicen que vamos ascendiendo, pero en determinado momento yo creo que va a bajar. Es como un fenómeno tradicional de los países en vías de desarrollo, ¿no? Esta mentalidad de que los países desarrollados por algo son desarrollados y entonces pues me iría mejor enviando a mi hijo a un país desarrollado para que estudie allí, ¿no? También una cuestión un poco cultural que la conozco de boca de chinos y de extranjeros, que es una tendencia a imitar los comportamientos de los demás. Y si no envía a su hijo al exterior a estudiar, pues yo también puedo, quiero enviar a mi hijo a que estudie. O también
si la mejor compañerita de mi hija en la escuela la enviaron a estudiar al exterior, pues yo también puedo hacer eso. Sí. Pero es una decisión, me parece, a veces un poco apresurada, ¿no? E incluso no bien fundamentada. Sí. De pronto la gente se deja convencer de las empresas que hacen este tipo de gestiones, las empresas intermediarias, e incluso de la publicidad de los centros educativos de estos países, y la gente asume a ciegas que la educación de allá es mejor o es mucho mejor que la educación de acá. Al mismo tiempo subvalora la calidad de la educación dentro del país y toma la decisión a la ligera y después no se sabe si los beneficios son reales y valen la pena o no. Sí, es innegable que algunas familias, algunos padres han tomado esta decisión de forma más ciega, está imitando a la forma de otras familias, pero también hay algunos, yo creo, que han tomado esa decisión después de una investigación y ellos dicen que aquí en China las escuelas deben de prestar demasiada atención a las notas y ellos quieren que los niños no sufren tanta presión. Entonces quieren enviar a sus niños a otros países para que ahí puedan desarrollar más capacidades, más potencias, crear su creatividad, desarrollar su capacidad de reflexión y todo. ¿Les parece así? Pienso que en el sentido de criticar la enseñanza en China o criticarlo positivamente, ha habido un cambio de los años 80 a los años 90 últimamente. Ya no es la enseñanza, no está tan sujeta o cuadriculada, ya no es un esquema. Sí criticamos, o sea, si vamos a estudiar, a verlo, a analizar la situación en la primaria, obviamente el idioma también lo exige, o sea, tiene que ser un poco memorizado, tiene que aprenderse al pie de la letra, pero ya cuando pasas a otro nivel superior como la secundaria o la universidad, ya no es tan cuadriculado, no se le enseña, se le incentiva la creatividad. Mi hijo ha estudiado acá desde la primaria, ha estudiado la secundaria y ahora la universidad. Y en la universidad mi hijo iba a exposiciones, planteaba su punto de vista y tenía también paneles de discusión. O sea, ya no es que el enfoque, lo que diga el profesor, yo lo voy a aceptar un 100%. Ya te están incentivando la participación y la creatividad. Yo creo que eso es importante, ese cambio que hay. Sí, todavía existe esa creencia. Ay, no, voy a mandar a mi hijo afuera porque para que no sea tan, como nosotros decimos en latino, cuadriculado, tan parroquiano. Tan estructurado, una mente tan estructurada, para que incentive la creatividad. Pero eso no es así. Sí, otros piensan que enviar a sus niños a otros países para que no sufren tanta presión, porque en China la competencia es muy grande, entonces quieren enviar a sus niños a otros países para que no es necesaria participar al examen de admisión de acceso a la universidad. universidades. Sí, que es tan duro. Ok, los padres, sí es cierto, no quiero evitarme el gaokao, el examen de admisión de la universidad sobre todo, y quiero evitarme también los exámenes que hay en cada nivel en el sistema chino, educativo chino. Pero los padres tienen que plantearse algo. ¿Qué pasa en el futuro? Tú envías a tu hijo a estudiar afuera. Pasan 5, 6, 8 años, o quizás 10 años, estudió secundaria, estudió universidad. Cuando regresa, ¿cómo se va a reintegrar a la sociedad? Esa es una gran pregunta. Sí, las diferencias culturales son grandísimas. Son grandísimas, no se llega a integrar. O sea que los padres deberían, para mí, sopesar muy bien esa situación. Porque, ¿qué va a aportar? Ahora China ya no es como antes, que necesitaba China expertos, o sea, enviar gente afuera. China durante todo el sistema educativo ha enviado su gente afuera. Vamos desde la dinastía Qing, luego en los años 80, China necesitaba. Ahora China también necesita, pero en ciertas áreas, no en todas. Sí. Entonces ya, porque se está dando énfasis a esta parte de la educación, a la innovación, a adquirir conocimientos acá y a desarrollarlos acá. O sea que yo creo que eso deberían pensarlo muy bien los padres. Sí. En cuanto a las presiones, pues yo en algunas cosas estoy de acuerdo con Lourdes, en otras no, y yo creo que la diferencia fundamental es que tu hijo ya está en la universidad, mis hijas apenas están empezando, la pequeña está en primaria todavía, la segunda acaba de comenzar la secundaria y estamos en estado de shock por lo que ha significado enfrentarse a la diferencia de exigencia que tiene la secundaria china, que es algo que habíamos escuchado pero no habíamos vivido en carne propia. Y cuando yo lo veo así,
yo sí quisiera tener la forma de evitar que mi hija pasara por lo que está pasando, que una niña de 12 años vaya hasta las 2 de la madrugada haciendo deberes, es algo que es difícil de aceptar como padre. Y uno, como padre responsable, uno está dispuesto a que su hijo se exija y se sacrifique en cierto modo, pero no que sufra. Ya cuando pasa de la línea y se convierte de exigencia en sufrimiento, ya allí las cosas cambian. En ese sentido, me parece que el nivel de exigencia en China se pasa un poco de la raya. Sí es importante que los chicos aprendan. Es importante que se preparen para los exámenes, por supuesto, el examen de acceso a la universidad, que es muy importante. Pero en todos los países hay exámenes, o en la mayoría de países hay exámenes de acceso a la universidad, en el país nuestro también. Sí. Y yo lo presenté y mis sobrinos lo han presentado, Sí. y sabemos que es un examen definitivo, pero es una presión que el examen trae por sí mismo, que no creo que sea necesario exacerbar con ciertas cosas que se hacen aquí en Chile. Sí, sí, pero yo creo que en este punto hay que reconocer que el sistema de China inyecta un poco de presión a los niños, pero otras presiones también provienen de los familiares, de los padres, porque, Sí, es cierto. mira, si queremos que los niños en el futuro entren en una universidad tópica de un nivel muy alto, como Tsinghua, como la Universidad de Beijing, Sí. claro, ¿Dónde está el hijo de muy Lourdes? muy pocos niños tienen la oportunidad de entrar en esas universidades, es muy exigente, Sí. pero por lo menos en Beijing, que yo sepa, más del 50% de los niños tienen la oportunidad de entrar en las universidades del primer nivel. Porque en China es universidades topes, que solo son los más famosos, Ya. menos de 10. Y luego de primera línea y de segunda línea. Entonces, cientos de los niños tienen la oportunidad de entrar en las universidades de primera línea. Eso no debería ser una presión para la mayoría de los niños, porque si sigues con el proceso de enseñanza de las escuelas, tiene 50% de las oportunidades de entrar en una universidad buena. Entonces, la presión no debería ser tanta. Yo creo que también Es la la presión realidad. es por parte de los padres de los Sí, hogares. Sí, eso no se puede negar. Es Sí. más, incluso se conocen casos de que sí la administración o las autoridades o el gobierno intentan suavizar la presión, pero los padres se la encuentran por otro lado. Un caso muy puntual es lo que llamaban, ¿cómo se traduce esto al español? Como los Olímpicos de Matemáticas, que fue algo que el gobierno anuló, Lo eliminó. lo eliminó, esa es la palabra, y inmediatamente los institutos, estos que dictan clases extracurriculares, se ingeniaron una forma de seguir ganando este dinero y seguir dictando estas clases especiales de matemáticas, y los padres corrieron a poner los hijos en esas clases, y allí sigue la presión con esas clases. Sí. Entonces, eso tampoco se puede negar. Pero, vuelvo y juega, uno como padre siempre quiere que su hijo llegue lo más alto posible. Y si los padres consideran que poniendo a sus hijos en este tipo de clases van a lograr más oportunidades de entrar a estas universidades topes, como lo dice, a las universidades de primer nivel, pues van a estar dispuestos a hacer el sacrificio económico y van a estar dispuestos a que su hijo haga el sacrificio físico. Yo de creo tomar que estas debe haber clases. una reforma en el cambio de mentalidad, porque lo que pasa es que es una sociedad muy competitiva, Sí. China, desde el principio, o sea, de eso viene de tradición. Aquí la primaria estudian y creo en el tercer nivel tienen un examen para pasar a otro nivel y así van por etapas con exámenes y exámenes. Llega el Sí. Gaokán, llega el examen de la universidad. Como tú dices, todo padre quiere que su hijo vaya a la universidad, pero también uno como padre también tiene que reconocer qué aptitudes y qué habilidades tiene tu hijo, si puede acceder a una universidad o si él quiere acceder a una universidad, que también tomar un poco en cuenta eso. Sí. Si todo el mundo quiere acceder ahí, quedan así como dislocados cuando no entran y lo sienten como si fuera un problema, una vergüenza. Ellos sienten una vergüenza. También es También cierto es que, cierto. que hay que, bueno, todo el mundo apunta hacia arriba, ¿no? Hacia Sí. lo más alto, pero sí hay que tener en cuenta que no entrar allí no quiere decir que no tenga un nivel ya bastante bueno. Y quiero apuntar algo, Yavin, con respecto a la pregunta anterior que me pasó, que me parece importante, y es que sí, muchos padres toman la decisión de enviar a sus hijos, padres chinos, de enviar a sus hijos a otros países a estudiar, que por liberarlos de la presión del sistema educativo chino, pero tal vez no analizan lo suficiente
que no necesariamente es librarlos de presión, sino cambiarles el tipo de presión al que los someten. De acuerdo. Porque enviar un hijo a otro país, sobre todo a una edad tan tierna, trae otras presiones allí pegadas, ¿no? Bueno, otras cosas de adaptarse a otra cultura, de tener que relacionarse con otro tipo de gente que no conoce, de tener que hacer frente a situaciones para las que una persona a esa edad no está preparada todavía. Sí. Entonces, si para evitar esa presión para ir a otros países, yo creo que eso no es necesario, porque la presión está en todos los lugares. Entonces, otros piensan que queremos enviar a los niños a otros países porque ahí la educación básica es mejor. Entonces, yo creo que hoy es muy apropiado invitar a ustedes porque ha experimentado la enseñanza de otros países y ahora sus niños también han experimentado la enseñanza, la educación de China y conocen mejor de este tema. Existe realmente una gran diferencia entre la educación básica de China y la de los países avanzados, por ejemplo, de Estados Unidos, de los países europeos, de Canadá, que son los principales destinos académicos de los niños chinos. Yo creo que hay una razón para, a ver, hay una diferencia lógica y por algo son países ya desarrollados y están adelante y se mantienen en el tope, ¿no? Y es, yo creo que la palabra clave allí es madurez, son sistemas educativos y académicos ya maduros en los que empezaron a trabajar antes y en los que empezaron a perfeccionar las cosas antes y hoy están en un nivel en el que si descubren alguna falencia la pueden corregir rápidamente. Son sistemas que están muy integrados, sistemas en los que la educación está pensada y planeada desde el jardín infantil, no desde la primaria. Para nosotros, para muchas personas, la educación comienza en la primaria y el jardín infantil es un lugar donde dejamos los niños mientras vamos a trabajar. Pero en estos países el jardín infantil ya es una base importante. La profesionalidad o el profesionalismo de los profesores también son de otro nivel allí. Sí. Entonces, sí, obviamente tienen una razón para estar allá adelante. Allí sí meto mucho el hombro por China porque hay que reconocer que sí están trabajando en perfeccionar. Ahora, las cosas no se pueden cambiar de un día para otro, ni en 2 meses, ni en 2 años, ni en un plan quinquenal. Pero por lo menos hay que empezar. Y eso sí hay que reconocer lo que se está trabajando en ajustar el sistema educativo de acá para que vaya subiendo pues su calidad y vaya produciendo no estudiantes sino graduados de mucho más nivel, que ya la diferencia entre ellos y los graduados de estos otros países, de los países desarrollados, ya no sea tan grande. Ahora que en la medida en que el país evolucione en este aspecto y produzca mejores profesionales, pues le sirve al país mismo, ¿no? No tener que enviar a los niños afuera porque, lo dijiste hace un rato, hay un riesgo, hay una posibilidad de que si al chico le gusta mucho estar afuera, pues se queda. Y eso es lo que se llama la fuga de cerebros, ¿no? Se nos va un talento valioso que nos podría aportar mucho aquí, que después cuesta mucho trabajo traer de vuelta. Pero si el sistema educativo nuestro, en China quiero decir, digo nuestro porque yo ya estoy arraigado aquí y tengo 2 hijas y ambas son chinas. Emilia se dice nosotros. Si el sistema educativo nuestro es lo suficientemente maduro, pues no hay necesidad de que el niño se vaya a estudiar afuera y cuando ingrese o esté listo para ingresar al aparato productivo, pues entra al aparato productivo de nuestro país y ayuda a que se desarrolle más. Es que la pedagogía como ciencia se ha venido desarrollando en los países desarrollados, o sea, en Estados Unidos. Entonces, desde hace tiempo, China, como vuelvo e insisto, China también ha venido como que abstrayendo esos conocimientos. Ahora, con esta reforma del 2010, el objetivo de China es convertir al país en una potencia en recursos humanos, innovar. Le da mucho énfasis en todos los aspectos, el gobierno le da mucho énfasis en la innovación. Yo creo, y para mí, que el sistema educativo en China está mejorando. Y lo vuelvo, insisto, o sea, es cierto, los países desarrollados tienen estructuras desde el preescolar. ¿Qué tú haces enviando a tu niño en edad de secundaria cuando le falta un gran trayecto, una gran diferencia atrás? La educación básica, la educación preescolar. O sea, ese choque sí le va a afectar y le va a afectar durante todo el crecimiento. O sea que yo creo que hay que siempre pensar en que también lo de uno, lo que yo también me considero acá, o sea, mi hijo ha estudiado acá, lo de uno también va, o sea, surte efecto y va a tener efectos positivos. Sí, yo creo que hay que analizarlo porque generalmente tenemos una impresión en general de un nivel de educación básica de todo el país, pero si analizamos cada
cada una de las escuelas, todos están haciendo unos cambios. Recuerdo que el año pasado, cuando entrevistamos a unas personas, lo llamamos como makers. Ah, sí. Sí, makers. Ellos son gente común y corriente, no son científicos, pero ellos les gusta mucho crear cosas y luego les gustan las altas tecnologías. Y entre todos los entrevistados había uno que es un estudiante de la escuela secundaria de la Universidad de Renmin. Ajá. Él dijo que en su escuela hay diferentes asociaciones. Él pertenece a una asociación de makers y él conoce muy bien cómo reparar las impresoras de 3D. Entonces, incluso algunos espacios de makers, sus impresoras de 3D también fue él los que reparan. Entonces, eso me impactó mucho. Claro. La escuela secundaria de hoy en día ya no es igual como hace muchos años. Ya no. Ahora hay concursos, tienen asociaciones, tienen agrupaciones de inventos. Ellos, la misma escuela promueve. Mi hijo estaba en la Beijing 55 y siempre había, de vez en cuando al año, habían dos competencias de concursos de inventos. Es que las exigencias de hoy en día son muy diferentes y esas exigencias de la sociedad moderna en todos los países, porque esa es yo creo que es una ventaja de la globalización. Conectividad que hay en este momento en todo el mundo. Los países están intentando, los que están abajo están intentando llegar arriba, los que están arriba intentan siempre subir más. Y es muy necesario que el sistema educativo, los sistemas educativos también evolucionen. O si no, pues van a empezar a producir gente que no sirve para nada. El mundo de hoy es más importante no que el niño tenga tanto conocimiento dentro de sí, de pronto parte de conocimiento que no sirve para nada o que no que no sirve para nada, pero que no es tan útil a la hora de producir, sino más bien que lo que sepa, no lo poco, que lo pueda aplicar a la vida real, porque para eso se supone que es la educación, ¿no? Para que uno pueda llevar su vida una vez que se independice por sus propias manos. Sí, quería saber, ¿los fenómenos similares también aparecen en América Latina? En Perú no he visto ese tipo de fenómeno. No, porque el sistema peruano educativo también ha mejorado bastante. Es un poco un modelo anglosajón, ¿no? Ahí está la educación privada, está la pública. La privada es muy exigente, es costosa, pero tiene un buen nivel. Hay colegios anglosajones, o sea, el inglés se imparte desde la primaria. Ya se está hablando, ya se imparte el inglés, o sea, en todas las materias, es como un segundo idioma. La educación pública, sí, también tiene sus logros, o sea, no, pero no existe eso de enviarlo para afuera. Lo envían es allá para la universidad. Ni siquiera la secundaria, la universidad. La universidad sí, pero la familia no, porque uno considera que todo es un tierno, como de un niño, no está maduro. No. Me causa orgullo decir que no. Ya muy temprano las autoridades y las familias y la sociedad entera se dio cuenta que es necesario, que la educación es muy importante, que la educación ya no es ni un privilegio ni una obligación, que hay que pasar por aquí sino que no, que es importante formarnos para poder tener una vida mejor cuando grande, no que porque eres pobre no puedes acceder a la escuela, a la universidad. Entonces, sí se ha presentado, yo conocí casos y se siguen presentando de gente que envía a los chicos al exterior, pero me parece que es más una cuestión como de tradiciones familiares. Son familias de la alta sociedad que tienen la costumbre de que cuando llegues a tal edad vas a ir a estudiar en el exterior porque tu papá estudió allí, porque tu abuelito estudió allí. Pero el común de la gente, no, es en Colombia también, como dices tú, cuando ya llega la época universitaria, que por cierto, es el estudiante el que dice, yo me quiero ir a estudiar afuera. No es una imposición, no es que tú te vas a ir a estudiar afuera, no. Yo quiero ir a estudiar afuera o me interesa unirme o aprender otro idioma, lo que sea. No podemos decir que no debemos enviar a los niños a otros países a una edad menor, porque cada familia tiene su propia situación, cada niño también tiene su propia situación. Entonces hay que analizar cómo podemos tomar esas decisiones de forma más razonable, cuáles podrían ser los factores que debemos considerar a la hora de tomar la decisión de si enviar a los niños a otros países o no. ¿Qué piensa? Bueno, como lo he dicho, ventajas, la oportunidad de que mi hijo sea internacional. Hay que balancear las ventajas y desventajas. Es la ventaja que se adapte a distintas realidades en el desarrollo de su personalidad.
y como profesional, o sea, en el momento de que esté por allá puede hacer que cuando quiera regresar, reinsertarse, se pueda reinsertar acá, o sea, China, o sea, va a contribuir, porque ya va a aportar un nuevo conocimiento, nuevas relaciones, va a generar un ambiente multicultural. Sí. Eso es la ventaja. La desventaja yo la veo más. Sin ser enemigo acérrimo de la propuesta, si yo por algún momento considerara enviar a mi hijo al exterior, a mi hija, a alguna de mis hijas, lo primero que tendría en cuenta es su voluntad. ¿Quieres o no? Lo segundo, su edad. O sea, por debajo de los 15, 16 años seguro que no lo haría. Por lo menos esperar a la mayoría de edad. No son capaces o por lo de menos tomar a una 16. decisión. Muy niños no. Sí, todavía. Sí. Y yo creo que a partir de los ya maduros, como 17, 18 años, yo fui becada, te dije, yo viví en Checoslovaquia 8 años y a mí me criaron mira, me educaron como dicen, en una capsulita cuando salí de Perú, mi familia muy tradicional, y cuando me fui a otra parte, primero fue el choque cultural, incluso con los mismos de mi región, con los mismos latinoamericanos. Sí. Imagínate con los europeos también, o sea, que hay muy jóvenes, no es positivo. Sí. Tiene que estar ya como 17, 18 años, que sea maduro, que tenga conciencia de sus actos. Y también analizar cuál es el beneficio más adelante. Claro. Porque si tú te quieres ir a otro país solamente para aprender otro idioma, hoy en día aprender un idioma se puede aprender perfectamente en la casa, en la sala de la casa. Esa es una de las cosas buenas de Internet. Yo Internet la tengo en una balanza. Es Dios y demonio, es cosa positiva y cosa negativa. Sí. Y una de las cosas muy positivas de Internet, hay mucha gente que se queja de eso. Dice, ¿por qué la mayor parte del contenido de Internet está en inglés? Gracias a eso, muchos jóvenes que yo conozco han aprendido inglés. Dicen, yo quiero saber lo que dice ahí. O me interesa, no sé, la vida de este cantante. Y está en inglés. Ahora la única forma es aprender inglés. Y ya puedes aprender inglés desde la sala de tu casa. Ahora en China mucha gente habla inglés, porque es muy fácil aprender inglés. Mucho más chinos ahora ya habla inglés. ¿Sí? Y claro, hay otro factor que es, hoy en día ya no es tan rentable estudiar en otros países después de graduarse, porque si hace más de 10 años... Todos los que regresen de las universidades extranjeros pueden lograr un empleo muy bueno con un salario muy alto, pero hoy en día más o menos igual como los graduados de las universidades chinas. Es también un factor que los padres tienen que considerar. Yo digo que de los 18 a partir de la adolescencia ya el joven está formado, ya sabe lo que quiere, ya tiene conciencia de sus actos. Como dice, los índices de criminalidad también están en todas partes. Eso ha aumentado. No es el mundo de hace 2 décadas. Hay amenazas que tenemos en internet, saber qué contenidos son buenos, qué no. Eso no lo puede discernir un niño. Sí. Por eso digo que ahora enviar a los niños a otros países es una opción. Una opción. Pero no es una opción mejor, porque hay diferentes opciones. Sí. Algunos niños solo es conveniente para ir en esa ruta tradicional. Otros es apropiado experimentar más temprano a las culturas diferentes. Otros posiblemente también puede entrar en las escuelas internacionales de China y para que pueda entrar en las universidades extranjeros en esa época. Entonces, hay tantas opciones. Creo que no es rentable realmente, ya no vale la pena porque no es necesario. Tú puedes o bien esperar a que siga evolucionando el sistema educativo aquí y el chico vaya evolucionando a la par de ese sistema, o si tienes muchas ganas, o ambos tienen muchas ganas de que él reciba este tipo de educación más internacional, pues puedes llevarlo a una escuela internacional, que si tienes los medios para enviarlo al exterior, seguro que los tienes para poner una escuela internacional. Claro. Y tienes la grandísima ventaja de que van a estarse acompañando. O sea, estás recibiendo otro tipo de educación, estás exponiéndote en el buen sentido de la palabra a otra cultura, estás interactuando con chicos de muchas partes, pero estás bajo mi mirada y yo te estoy acompañando. No estamos sufriendo esa separación, que por cierto es el nombre de la serie, que ya una separación por amor. No estamos sufriendo esa separación ni esa angustia.